Amados hermanos, hoy tenemos nuestra clase de nuestra serie La Biblia libro a libro, la cual se titula Introducción a los Evangelios y al libro de los Hechos. Quiero que me puedan acompañar en oración para que el Señor guíe este tiempo de estudio. Padre, gracias damos por este momento que tú nos regalas. Te pedimos, por favor, nos guíes, que tú me ayudes a mí a ser claro también y a todos, tanto a quien enseña como a quien escucha, podamos centrarnos en ti, en tu palabra y así crecer, Señor, así glorificar de mejor manera tu nombre. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces, esta clase es una introducción a los evangelios y libro de los hechos. Pero como toda clase necesita unos objetivos hacia dónde vamos, y es conocer el contexto histórico de estos libros, conocer información general de los evangelios y del libro de los hechos, observar cada libro de manera panorámica. Y por último, ver cómo estos libros son parte de la historia de la redención. Bien, como contexto histórico y geográfico, recordemos, hermanos, que estábamos en la introducción al Nuevo Testamento viendo que habían ocurrido 400 años aproximadamente de silencio donde no hubo revelación del Señor, y llegó un momento en que, en que Pompeyo tomó en el año 63 a Israel. Eh, Luego de esto le suceden varios emperadores romanos, entre ellos, bueno, Augusto, Tiberio, Claudio y Nerón, uno de los más conocidos. En el año 37 a.C., Roma pone como rey de los judíos al idumeo Herodes, conocido como el Grande, un hombre sanguinario que incluso mandó a matar a los bebés cuando supo que venía un rey de entre los judíos, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo, nacido, si tomamos su fecha de nacimiento, como el año 1, entonces nació el año 1, bueno, él nace y, como decía Herodes el Grande, debido al comentario de los magos del Oriente, Herodes el Grande quiere matar y manda matar a los bebés en ese momento. Luego Herodes el Grande muere y José con María y el niño y Cristo, siendo niño, vuelven a su tierra, como dice Mateo 2:19, pero después de esto, muerto Herodes, regresaron. Ahora, ahí cuando muere Herodes ocurren varias cosas importantes en la historia en relación a Israel. Primero, los romanos ponen su mano de manera más fuerte sobre Israel a través de los procuradores. Entre ellos está Poncio Pilato, Félix y luego Festo, conocidos los dos últimos mencionados por su relación con el apóstol Pablo, y el primero porque fue uno de los personajes en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Muerto Herodes, le suceden en el reino algunos de sus hijos, uno de ellos Arquialo, quien tuvo un reino bastante pequeño o corto en periodo de tiempo, trató de ser como su padre, pero en realidad generó bastante conflicto entre los judíos y los romanos, y por lo mismo él fue depuesto de ahí. Luego le sucedió Herodes Antipas, conocido porque él corta la cabeza de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista lo reprende, ya que este hombre estaba teniendo un adulterio con la esposa de su hermano. La esposa de su hermano el hermano era Herodes Filipo II. Ahora, en el año 33 al 36 aproximadamente podemos situar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ahí ya estaba Herodes Antipas como tetrarca, no como un rey como tal, en Galilea y Perea, y en Betania y Traconite estaba Herodes Filipo II. Desde el año 39 al 44, quien es nombrado rey, de acuerdo a Hechos 26, en Judea y Samaria, y puesto allí por el emperador Claudio, es el nieto de Herodes el Grande. Él es Herodes Agripa. Y ya en el año 58 al 68 después de Cristo está Nerón como emperador de los judíos, y es él quien es conocido por el incendio en Roma y la persecución que levanta en contra de los cristianos. Dije emperador de los judíos, corrijo, emperador
del Imperio Romano. Como contexto geográfico, histórico-geográfico, lo que se ve acá en este mapa en verdes vendría a ser, en los tiempos de Cristo, el Imperio Romano. Ahora, esto varió un poco luego e iba variando por conquistas, ¿verdad? Y por pleitos internos del mismo imperio o con las naciones alrededor. Pero este era el fuerte conocido como la cuenca del Mediterráneo donde estaba el Imperio Romano. Y desde el año 50 al año 100, con el Imperio Romano en vigencia, es que se escriben los Evangelios y el libro de los Hechos. Marco en el año 55 al 60, que fue escrito a los judíos que estaban habitando, a los cristianos creyentes, al pueblo que estaba habitando en Roma. Mateo, que fue escrito en el año 64-70, escrito a los cristianos que estaban en Antioquía, en Siria, principalmente a los judíos de esa zona. Lucas y Hechos, como está acá indicado, escrito al excelentísimo Teófilo, probablemente una autoridad romana, y Juan, que ya es el último de los evangelios escrito en el año 90-95, que está escrito a un grupo que no creía en el Señor Jesucristo, y Juan dice que él escribe para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y así tengan vida en su nombre. Bien, hermanos, como información general, es bueno ver a los evangelios como una noticia. Eso es lo que hacen los evangelios, nos cuentan la buena nueva, nos cuentan el evangelio, la buena nueva de salvación. Y cada uno de ellos nos cuenta la misma buena nueva, pero con distintas perspectivas o con detalles diferentes, aunque hay 3 de ellos que son muy similares, a excepción de Juan, que tiene contenido distinto a los otros, pero que también nos ayuda y nos menciona la misma noticia. Hay un solo evangelio, pero contado de manera más detallada en estos 4 libros. Y el libro de los Hechos vienen a ser las consecuencias inmediatas de esa gran noticia. Viene a mencionarnos qué pasó entonces con quienes recibieron esta buena y gran noticia, ¿verdad? La categoría de la narración es histórica. Se nos va narrando hechos que son históricos. No es un cuento, no es una poesía, sino que son hechos históricos que van narrando sus diferentes autores. Y es muy similar a las narraciones antiguas que encontramos en ese periodo. Por ejemplo, hay un personaje con una meta, y en la narración de los evangelios vemos a Cristo Jesús como el personaje de personajes, y la meta podemos interpretarla o plantearla como la salvación, glorificando hacia su Padre y salvando a su pueblo. En medio del personaje y la meta hay desafíos, hay obstáculos, y con Cristo tenemos esos desafíos y esos obstáculos allí en los evangelios. Hay una conclusión o un desenlace, y también en lo que vemos en el Evangelio. En los Evangelios vemos que el Señor entonces es muerto en la cruz, ¿verdad? Pero Él resucita y ahí encomienda la gran comisión a sus discípulos, y parte de lo que ocurre después lo vemos en el libro de los Hechos. ¿Son confiables los Evangelios? Es una buena pregunta. ¿Como noticia verdadera? Sí, son confiables por algunos hechos que vamos a ir mencionando. Primero, porque quienes escribieron los evangelios tuvieron acceso directo a la fuente, los apóstoles, y también Juan, Marcos y Lucas tuvieron acceso directo a los apóstoles. Es decir, ellos no fueron apóstoles que estuvieron directamente con Cristo, pero sí sus escritos, sus evangelios están fundamentados en quienes sí estuvieron con el Señor Jesucristo. Además, son sinceros, no se guardan detalles respecto de los mismos autores y respecto del gran personaje que es Cristo Jesús. Y allí podemos marcar una diferencia con las narraciones del tiempo en que estos fueron escritos, porque las narraciones en el mundo presentaban al héroe o al personaje de manera perfecta e intachable, sin debilidad. Pero las narraciones de los evangelios nos muestran que son sinceras, no guardan ciertas cosas que pueden sonar contradictorias, sino que las exponen sin problemas. Por ejemplo, la muerte de Cristo en la cruz. Ningún griego iba a presentar a uno de sus dioses, o incluso algún romano, a sus grandes héroes lo iba a presentar débil, muriendo en una cruz. Pero los evangelios no tienen temor en decir, sí, él murió en una cruz, pero él venció incluso a la muerte, ¿verdad?
y está ahí desarrollado. Y segundo, los mismos autores se presentan como quienes huyen, incluso dejando al Señor. A Pedro se le presenta como quien niega al Señor Jesucristo en 3 ocasiones. Y si es Marcos, el joven que huye, ¿verdad? Prácticamente desnudo, como vemos en Marcos capítulo 6, también si él es ese personaje, él se está graficando a sí mismo como una persona débil, torpe y pecadora. Por lo tanto, está mostrándose tal cual es. Esto afirma su confiabilidad, pues no se presentan como hombres perfectos, sino como hombres de carne y hueso. Y también son confiables porque se puede corroborar con otras fuentes. Ahí hay varias fuentes, desde Josefo hasta Julio Africano, eh, donde, por ejemplo, Josefo menciona a Cristo Jesús históricamente hablando y a un grupo de sus seguidores. Está también el registro histórico que dan fe de que los evangelios son reales, son confiables. También porque el mismo Cristo, ya es una evidencia más interna, el mismo Cristo, y esto no escapa, aunque es una evidencia interna, no escapa de lo que se hacía en el contexto. Un maestro tomaba a sus discípulos y ese maestro les enseñaba su doctrina y les decía que la repitiesen, que la memorizaran. Y esto no escapa incluso de lo que hizo Cristo Jesús. Él le enseñó su doctrina a los apóstoles, a sus discípulos, y ellos, hermanos, tuvieron que, además de aprenderla, enseñarla a otros, lo que implica una memorización, lo que implica un guardar esa enseñanza, y para enseñarlas a otros tenían que haberlo hecho así, y lo dejaron por escrito, como vemos en Mateo 28:20. Y hacer discípulos enseñando que guarden todas las cosas que yo os he guardado, que yo os he enseñado, que yo os he enseñado. Además, otra evidencia interna que nos muestra el fuerte convencimiento que tenían los escritores de los evangelios con la intención de transmitir la buena nueva de salvación, no solamente un hecho histórico, sino que ellos están empeñados en transmitir palabra viva, algo que les va a dar vida a los lectores, como veíamos delante en Juan. Esto se ha escrito para que creáis y creyendo en Jesucristo tengáis vida. Y otra muestra de confiabilidad es, hermanos, la obra del Espíritu Santo, profetizada, por decir así, anunciada por nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a venir y le iba a recordar todas las cosas, y también es la evidencia de que esto ocurrió así, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que es un libro que también es narrativo histórico, pero que da muestra de que lo que el Señor dijo se cumplió. Hermanos, dentro de los evangelios, decía hace un rato, están estos 3 conocidos como los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué quiere decir sinópticos? Quiere decir que tienen una misma óptica o comparten un mismo punto de vista en su relato, y tienen similitudes marcadas, por ejemplo, palabras que son muy, muy similares, así como eventos. Por ejemplo, el exorcismo del endemoniado, la sanidad de la suegra de Pedro, la calma de la tempestad, Jesús caminando sobre el mar, la transfiguración de Jesús. Guardan una similitud en la forma en que presentan el relato narrativo de Jesucristo, la buena nueva. Y Juan, si bien igual guarda cierta similitud, Juan tiene un contenido adicional e incluso omite cosas que los otros 3 habían dicho. Por ejemplo, el capítulo 3, 9, 11 y 14, eh, a modo de ejemplo, un evento. El agua en vino no está en los evangelios sinópticos, pero sí está en Juan. Eh, Ahora bien, los 4 evangelios contienen los siguientes hechos, y ahí podemos encontrar armonía también en esto, en que los 4 evangelios contienen el bautismo de Jesús, la última cena, aunque hay detalles distintos dentro de ellas. Por ejemplo, Juan no habla de la institución de la Santa Cena, pero sí del momento en el cual se reúnen en la Pascua y el Señor lava los pies de sus discípulos. La muerte de Jesús en la cruz, la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y este tronco que comparten los 4 evangelios viene a ser la base desde donde entonces se empieza a edificar el libro de Hechos. Hermanos, me parece importante, que explica un poco por qué están los evangelios de esta manera,
Tomás Schreiner dice, creo que la razón fundamental por la que tenemos 3 evangelios que relatan la vida de Jesús de la misma manera, los sinópticos, es porque la riqueza y belleza de Jesús no puede ser dada en un simple relato. Un solo escritor no podría anotar todo lo que Jesús dijo e hizo. Dicen esencialmente lo mismo, pero con matices y colores en cada evangelio. Así como en un caleidoscopio todo está adentro, pero cuando miramos en él desde diferentes ángulos, vemos diferentes imágenes de quién es Jesús. Esto refleja la sabiduría de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, dándonos esta multifacética visión de Jesús. ¿Cómo fueron escritos los evangelios? Sabemos de sus autores, pero es importante revisar algunas teorías. Por ejemplo, como Marcos es el evangelio que se sitúa más antiguo, se le conoce como la fuente primaria, desde la cual Mateo y Lucas tomaron información para también ellos luego estructurar su evangelio, su escrito. Pero hay un problema, ya que Mateo y Lucas tienen enseñanza común que no tiene Marcos. Por lo tanto, hay otra teoría que dice que hay un evangelio o un escrito conocido como la fuente Q, la cual le dio contenido, desde la cual sacaron contenido Mateo y Lucas, y Marcos no. Y hay otra teoría que dice que hay una fuente oral, desde donde se tomó información tanto Mateo como Lucas y Marcos. De hecho, hay teorías en las que ponen primero a otro evangelio, no necesariamente a Marcos, y así se fueron complementando los otros escritos. Hermanos, y si bien esto nos puede ayudar a comprender por qué Mateo, Marcos y Lucas son similares, porque comparten cierta información, también nos ayuda a entender por qué Juan tiene otra información adicional y omite cierta información de estos 3 evangelios, ya que Juan fue el último en ser escrito. Tiene una audiencia más amplia, Juan. Por ejemplo, Mateo está escrito principalmente, no exclusivamente, a los judíos. Cita 25 de 39 libros del Antiguo Testamento para afirmar que Cristo es el Rey esperado. Repito, no exclusivamente a los judíos, es para los cristianos, nos sirve a todos nosotros, pero sin duda es un evangelio que está demostrándole a los inconversos judíos que el rey ha llegado y arrepiéntanse y sean parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque Juan no menciona tantas cosas similares a las que hace Mateo, ya que su audiencia es más amplia, no es solo o principalmente para los judíos, es para todos los que no creen, para que crean. Segundo, se cree que se basó en Mateo, Marcos y Lucas, y por lo mismo, al ver que ya había contenido en estos 3 evangelios, no quiso agregar el mismo contenido, ser repetitivo, sino que quiso agregar detalles y contenido que estos 3 no tenían. Y en el libro de los Hechos es parte del trabajo de Lucas. Es parte del trabajo de Lucas, por lo tanto, podemos ver que Lucas lo escribió a través de su investigación y de su trabajo conjunto con el apóstol Pablo. Más allá de estas teorías, hermanos, es bueno recordar lo que dice la Biblia de Estudio de la Reforma. La guía de Dios a través de la inspiración divina fue el factor decisivo. Dios usó los procesos históricos, especialmente las necesidades espirituales de individuos y congregaciones. Ahí está Mateo, ¿verdad? Como comentaba hace un rato. Y es que fueron las primeras audiencias de los evangelios y de hechos, así como la investigación personal de los escritores de los evangelios. Dios lo usó entonces para cumplir sus propósitos. Hermanos, nuestra confianza en la verdad de las Escrituras no se basa en la capacidad de los especialistas para resolver los problemas literarios, sino en el poder de Dios para cumplir sus promesas. No podemos descartar alguna de las teorías de cómo se fueron estructurando y escribiendo los evangelios. Tampoco nos podemos cerrar solamente a una, pero lo que sí debemos declarar con firmeza es que Dios utilizó todo esto para, hermanos, darnos su palabra, y esto lo hizo a través del poder de su Santo Espíritu, inspirando a estos hombres. Una panorámica de cada libro, hermanos.
Bueno, en Mateo vemos que el rey ha llegado. El rey de reyes ha llegado. Mateo, su autor, se le atribuye al publicano Mateo, al discípulo del Señor Jesucristo, la fecha 64 al 70 aproximadamente, y los destinatarios, como decía hace un rato, son principalmente judíos, pero esto no es exclusivo, sino que también está escrito para que todos puedan acercarse al Rey de Reyes que ha llegado. Las divisiones podemos situarlas de la siguiente forma en 3 puntos. Del capítulo 1 al 2 tenemos el nacimiento y la niñez de Cristo. Del capítulo 3 al 20, el ministerio y las sanidades del Señor. Y del capítulo 21 al 28 tenemos la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Algunas características. Cita 25 de 39 libros del Antiguo Testamento para su postulado principal, para decir que el rey ha llegado. El rey esperado del Antiguo Testamento ha llegado hoy. Se repite constantemente, de hecho, la palabra o el concepto para que se cumpliese lo dicho por. Jesús hizo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Está plagado de esa frase demostrando que Cristo entonces es lo que se estaba esperando por los profetas, por el Antiguo Testamento, se cumple en Cristo. También sirve como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y está puesto desde los primeros de manera magistral, y gloria a Dios por eso, porque sirve como un anexo del Antiguo al Nuevo Testamento, o más que un anexo, hermanos, como un nexo, ¿sí? Como un nexo firme ahí, quizás se entiende mejor, que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una triada importante también, que es a Cristo Jesús, citando o mencionando, que, y el Evangelio completo muestra así la ley de Moisés, pero interpretada correctamente por el Señor Jesucristo, quien además la amplía o le da una explicación incluso más profunda, lo que nos hace ver que Él tiene su ley claramente establecida para algo que también vino y trajo, que es su reino. Él es el rey que ha venido y trae claridad respecto del cómo se debe vivir en este reino. Claridad que los fariseos habían enturbiado, ¿verdad? Habían hecho más oscuro lo que significaba cumplir con los mandatos del Señor. En Marcos vemos que Jesús es el siervo de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. El autor se le atribuye a Juan Marco, un hombre que estuvo con los apóstoles trabajando codo a codo, ese hombre que se debe recordar, tal vez ustedes lo deben recordar como el que propició un factor de división entre Bernabé y Pablo, pero luego Pablo lo vuelve a validar en segunda de Timoteo y también él ayudó a escribir, se dice, la carta de segunda de Pedro al apóstol Pedro. En el año 60 después de Cristo, 55, 54, 60, se dice, se escribió este evangelio que vendría a ser el más antiguo, y Jesús es el siervo de Dios que presenta a Jesús como el siervo de Dios, quien viene a cumplir la voluntad de su Padre. En el capítulo 10 de este evangelio, versículo 45, nosotros leemos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero, y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Jesús es el siervo del Señor. Leí el 44 y el versículo 45 del capítulo 10 de Marcos, donde se nos muestra a Jesús como el siervo de Dios que viene a obedecer a su Señor. Bien, está escrito a los creyentes que están en Roma, o incrédulos también que están ahí, pero es un grupo que necesita o ser fortalecidos por estas palabras, mirando, conociendo el Evangelio, o creer en el Evangelio ya de manera definitiva. Algunas divisiones del libro que podemos mencionar es el principio del ministerio desde el capítulo 1 al versículo 14. En el capítulo 1, desde el versículo 14 al capítulo 9, tenemos el ministerio de Cristo en Galilea. En el capítulo 10 tenemos el ministerio de Cristo en Judea y Perea, y en el capítulo 11 al capítulo 16 la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Características del libro es que es rápido, ¿sí? Es más rápido que los otros libros y quiere como llegar rápido a la cruz. No se detiene tanto en detalles de enseñanzas. Por supuesto que la incorpora, hermanos, pero no se detiene tanto en detalle de la enseñanza, sino que va de menos a más para llegar rápido
a la cruz de Cristo. No digo con esto de manera apresurada, negativamente hablando, sino que él hace un recorrido un poco más general del ministerio de Cristo para llegar a ese evento glorioso que fue la muerte y resurrección del Señor. Además, tiene conexiones claves con Isaías, donde nos muestra, ¿verdad? Isaías 42 o Isaías 53, donde se nos muestra ese siervo del Señor que iba a complacer a su padre en su servicio y además, Isaías 53 dice ese siervo sufriente que con su muerte iba a dar vida a muchos y lo vemos allí en Marcos, como incluso él, porque tenía por el gozo puesto delante de sí, sí, iba a sufrir la cruz y el oprobio, pero Pedro trata de ponerse en medio y decir que no te acontezca. Era tan la pasión, el deseo de Cristo Jesús como siervo de honrar a su Padre, que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Yo debo hacer la voluntad de mi Padre. En Lucas, nosotros vemos a Jesús como el Hijo del Hombre. El autor se le atribuye a Lucas el médico, quien también estuvo acompañando, como decía adelante, al apóstol Pablo en su ministerio. Escrito desde el año 59 aproximadamente al 64 aproximadamente después de Cristo. El tema principal es que Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Esto lo vamos a leer, Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es un hombre, es Dios hecho hombre, pero como hombre Él debe venir a cumplir la ley que no pudo cumplir otro hombre llamado Adán, en quien tenemos maldición. Pero Cristo, Dios hecho hombre, Él como hombre, cumple la ley, vence al pecado, muere cargando nuestra maldad y resucita para mostrarnos que nosotros también seremos un nuevo hombre, un hombre perfecto, glorioso, ¿cierto? Como ya después vemos en el desarrollo del Nuevo Testamento, gracias a que Jesucristo, hombre, cumplió. El autor, el excelentísimo Teófilo, probablemente una autoridad romana. Podemos dividir el libro en 4 puntos: la infancia, bautismo y tentación de nuestro Señor, desde el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 13. Los hechos de nuestro Señor en Galilea, desde el capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50. Los hechos de nuestro Señor en Judea y Perea, desde el capítulo 9, versos 51 al capítulo 19, versículo 27, y la crucifixión y resurrección de nuestro Señor desde el capítulo 19, verso 28 al capítulo 24. Es hermoso ver en este libro también que, a diferencia de Marcos, que va bastante rápido, acá hay un balance entre lo que es la narración de los hechos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es más pausado y es más balanceado en estos dos grandes ítems. Se presenta la salvación como algo para todos. Por eso algunos han dicho que Lucas es el evangelio a los gentiles, porque no hay una gran distinción entre judíos y gentiles respecto a la salvación. Por eso que vemos que es el Hijo del Hombre, no solo de los hombres judíos, de toda la humanidad que venga al Señor, va a ser entonces restaurada a su posición original, es decir, a la comunión que debemos a Cristo, ¿sí?, a su sacrificio, y esa comunión que vamos a tener con el Señor, que se había perdido debido a Adán, en quien todos pecamos, dice la palabra, ¿verdad? Bueno, el capítulo 2, versículo 32 dice así, dice la palabra del Señor. Eh, Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Voy a leer, el texto es claro, pero voy a leer un poco más para darle un poco más de contexto. Citando a Isaías, vuelvo lo que decía hace un rato, Isaías 42, dice el autor Lucas: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y también nos muestra a Jesús con una genealogía que llega a Adán.
Es como que este evangelio dice, en el hombre Adán, todas las descendencias hacia adelante va a perecer. Pero gloria a Dios porque hay un hombre que también viene desde Adán, pero ese hombre es perfecto y gracias a su obra va a tener vida. Capítulo 23 al 38 podemos, capítulo 3, versículo 23 al 38, podemos ver esto. Dice el versículo 38 del capítulo 3, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, pero Cristo es hijo de Dios. Ahí está su esencia, ¿verdad? Desde ahí Él viene hacia nosotros como hombre para poder redimirnos. Bien, alguna énfasis importante, Jesús orando. Jesús ora, hay 10 ocasiones especiales donde se menciona la oración. Jesús ora al ser bautizado, Jesús ora en la transfiguración, Jesús nos enseña a orar como un amigo que pide pan a otro, Jesús nos enseña a orar como la viuda inoportuna, y también se nos presenta un contraste entre la falsa y la verdadera oración. También hay un énfasis en Lucas en el Espíritu Santo que nos conecta, ¿verdad?, con el autor que luego va a escribir la obra del Espíritu Santo allá ahí sí, allá en el libro de los Hechos. Es de hecho el Espíritu Santo más mencionado que en todos los evangelios sinópticos acá en el libro de Lucas. Y esto, repito, es consistente con la obra que luego se va a relatar allí del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Bien, hermanos. Y por último tenemos a Juan, se le atribuye a Juan el Amado, discípulo de nuestro Señor, quien también escribió las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. La fecha 80 al 95 después de Cristo, y nos presenta a Jesús como igual a Dios. Nos da vida muriendo y resucitando por nosotros. Jesús igual a Dios, Jesús es Dios. Él al decir es hijo de Dios, Jesús el hijo de Dios, estamos diciendo con este evangelio Jesús es igual a Dios, Jesús es Dios. Y Él vino a morir y resucitar para darnos vida a nosotros. Juan 1 es claro en esto, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos, para que podamos revisar algo que es conocido, pero que parte este evangelio de esta forma, inmediatamente dejando a los griegos por un lado y a los judíos por otro, contemplando al Señor Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús entonces es el logos, la palabra, ese verbo. Para los judíos, donde estaba la palabra de Dios, estaba Dios. Cuando el Señor habla a Moisés, ¿cierto? Y le da su palabra, era Dios mismo ahí que estaba con su palabra. Entonces decir que Cristo es la palabra de Dios, que Cristo está hecho, que Cristo es la palabra de Dios hecha carne, estamos diciendo que Él es Dios mismo que estaba viviendo en esos tiempos y que estuvo haciendo esta obra eh, entre los romanos y los judíos. Para el pensamiento griego, el logos, ¿sí? El mundo de las ideas era algo apartado de la materia. El mundo de la idea es algo perfecto, algo bueno, y la materia es algo malo, y todo lo que es materia se puede desprender como algo aparte del mundo de las ideas, pero que algo superior, algo bueno, pero esa palabra se hizo materias, diría un griego. ¿Qué pasó acá? Que ese mundo mejor, perfecto de las ideas, en realidad esa palabra, ese logos ahí en ese mundo de las ideas vino y se hizo un hombre, se hizo un ser humano de carne y hueso. Cristo es ese logos, ¿sí? Y esto iba a dejar a los griegos, ¿cierto? Meditando y pensando, y algunos iban a tomar esto como locura, pero otros iban a decir, qué increíble que es Cristo Jesús. Yo quiero seguirle, yo quiero acercarme más a Él, quiero conocerle. Y bueno, es lo que presenta Juan. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Eh, los destinatarios, quienes al parecer no creían, porque Juan les dice, para que crean en que Jesucristo es el Cristo, ¿cierto? Y tengan vida.
Y es distinto a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, porque allí Juan dice que escribe a los que ya creen, a vosotros que creéis. Pero en este evangelio, a diferencia de sus cartas, Juan escribe para que crean que Jesucristo es el Mesías, el Salvador. Bueno, hermanos, se divide el libro de la siguiente forma, lo podemos hacer. Capítulo 1, versículo 19 al 51, el principio del ministerio de Cristo. El ministerio público está en el capítulo 2, al versículo, perdón, eh, sí, el ministerio público del Señor está desde el capítulo 2 hasta el capítulo 17, pero dentro de ese ministerio público nosotros tenemos los señales y los discursos de Cristo que están desde el capítulo 2 al capítulo 12, y también dentro de ese ministerio público tenemos los discursos finales del Señor que están desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Ahora, también un tercer punto es cruz, resurrección y el final, que es el epílogo del capítulo 18 al 21. Otras cosas importantes, características de este libro, es que nos da 7 señales que están reforzando la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es igual a Dios. 7 señales, hablábamos de una de ellas, que Él puede transformar la materia, eso solo lo podía hacer Dios, y Jesús lo hizo a través del agua en vino. Y así hay 7 señales de distinta manera. También hay 7 grandes yo soy, donde Cristo se está diciendo yo soy, es decir, yo soy el gran yo soy del Antiguo Testamento. Antes de Abraham, yo soy. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida. Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado. Y en este evangelio también una característica es que vemos que las últimas semanas de nuestro Señor Jesucristo toman un gran trozo de escritura en la narración. También hay énfasis en el nuevo nacimiento. Lo vemos ahí con Nicodemo, ¿verdad? Capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y también hay un énfasis que me parece hermoso, y es que Juan se da el tiempo de mostrar a Cristo Jesús, el gran yo soy, a Dios hecho carne, hermanos, de manera bastante cercana. Dice, habitó entre nosotros. Y cuando vemos sus milagros, su trabajo con Nicodemo, con la mujer samaritana, con Lázaro, es una persona, el verbo hecho carne, muy cercana a los hombres. También la relación padre e hijo, el unigénito con Dios. Es hermoso ver cómo él clama a su padre, cómo quiere hacer la voluntad de su padre, cómo anhela volver a estar con su padre. Y eso Juan lo deja bastante claro, esa relación íntima, ¿verdad?, que tiene el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, y Dios Padre, a través de cómo Cristo se relaciona con él. Por último, recordemos que al ser el último de los evangelios, muy probablemente sacó información de ellos, en parte, omitió alguna y agregó nueva información. Recordemos que es el último de los sinópticos y tiene más antecedentes y distintos que los evangelios sinópticos. En Hechos, solamente mencionar que fue escrito por Lucas, el médico también compañero de Pablo, en el mismo año que el Evangelio de Lucas, aproximadamente 59 al 64. Durante ese periodo, tal vez eh, fue unos años después de Lucas, o unos años o más años después en realidad, pero ese es el periodo probablemente, aproximadamente, que se cree se escribió. Y el tema es el avance de la gran comisión, con poder del Espíritu Santo. Lo que el Señor encomendó resucitado con autoridad, ¿verdad?, a sus discípulos, en el libro de Hechos se desarrolla. El destinatario, el excelentísimo Teófilo. Algunas divisiones podemos situarla de la siguiente forma del texto de Hechos. Capítulo 1 al capítulo 8, verso 3, tenemos al Espíritu Santo haciendo que la iglesia avance en la predicación en Jerusalén. Luego, en el capítulo 8, verso 4 al capítulo 12, una predicación que se esparce en Judea y Samaria. Luego tenemos una predicación que se esparce en Asia y Grecia, en el capítulo 13 al capítulo 20. Y por último tenemos la predicación, la palabra del Señor ya en Roma con el apóstol Pablo, desde el capítulo 21 hasta el versículo 28. Bien, algunas características del libro de los Hechos. Primero, el Espíritu Santo es quien guía, protege y anima siempre, constantemente a la iglesia a través de los actos del Espíritu Santo. En este libro vemos que se inicia la persecución
primero por los judíos y de menos a más los romanos. También hay una narración que está centrada en dos personajes principales que vendrían a ser Pedro en primer lugar y luego Pablo, pero ambos son instrumentos de Dios, es decir, de Dios Espíritu Santo actuando en su pueblo, en su iglesia, con sus líderes. Se aprecian milagros también, pero todo esto respalda que la obra que se está desarrollando es la obra de la iglesia como un cuerpo de Cristo. Y el libro de los Hechos también sirve, hermanos, de manera precisa, está puesto ahí luego de los 4 evangelios, porque el libro de los Hechos nos va a servir como base para las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento. Hay algunos retos de interpretación. Primero, hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 6, hay un hecho que ocurre ahí que quiero que lo podamos leer. Dice, versículo 1 al 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Perdón, en Marcos, estaba leyendo Mateo. Ahora sí. 6, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Luego de esto viene la misión de los 12 discípulos y anteriormente a esto Jesús había sanado a la hija de Jairo, a la mujer que tocó el manto de Jesús. Ahora, este hecho, hermanos, está situado, yo lo puse aquí en la línea naranja, ¿sí? Está situado cuando el ministerio del Señor estaba más avanzado, había hecho otras obras anteriormente, pero el mismo hecho, de acuerdo a Lucas, capítulo 4, acompáñeme ahí, Lucas capítulo 4, dice la palabra del Señor, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, es decir, a su tierra, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es el mismo evento, pero está situado al inicio, en la línea amarillita, del ministerio del Señor. Hay entonces un problema acá, una contradicción, porque Marcos sitúa este evento en el ministerio más avanzado del Señor y Lucas sitúa este evento en el ministerio más iniciado del Señor. La respuesta es no, hermanos. Lo que es inamovible en los evangelios es 3 puntos importantes. Se inicia con el nacimiento del Señor, o con lo más básico, en los sinópticos principalmente, con lo más básico del inicio de su ministerio. Luego está la cruz de nuestro Señor Jesucristo y al final está la resurrección con la comisión a sus discípulos. Entre medio de estos eventos inamovibles, sí puede ocurrir, hermanos, que hayan eventos que están no ordenados de manera cronológica, pero sí de relevancia, que tiene que ver con cada libro. Y es lo que ocurre acá. Lo que está haciendo Marcos no es ordenar el evento de manera cronológica, sí lo está mencionando porque para él en ese momento era importante mencionarlo. Y además recordemos que Marco está interesado en llegar de manera un poco más rápida, no está tan interesado en el orden cronológico de los eventos, él está interesado en demostrar que Jesús hizo ciertas cosas, pero no de manera cronológica, sino que él quiere dar esa relevancia que el Señor Jesús actuó de distinta manera para llegar rápidamente al evento de la cruz. Lucas, en cambio, con su estilo investigativo, ¿verdad? Y para poner en orden, dice claramente las cosas desde el inicio hasta el final que sucedieron con Cristo, le escribió a Teófilo, y sí Lucas está interesado no en ir tan rápido hasta el evento de la cruz, sino que sí en darle un orden más cronológico a lo que su relato quiere presentar a Teófilo. Por lo tanto, no es una contradicción o un problema, sino que es un tema de relevancia de cada uno de los autores. De hecho, esto, hermanos, era común en algunos relatos de la época, que los eventos
no eran necesariamente cronológicos, sino que dependiendo de la relevancia que se quisiera dar, se situaban los eventos. Otra posible contradicción es, por ejemplo, que si bien en el Evangelio de Juan está el momento de la Pascua y de la cena cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, no está la instauración, o no está ahí cuando el Señor instaura de mejor forma, dicho, ¿verdad? La Santa Cena. Entonces uno podría decir el Evangelio de Juan es apócrifo. El Evangelio de Juan, ¿cómo no va a incluir este evento tan importante? Bueno, eso no es contradicción, es una omisión que realiza Juan por varias razones. Decíamos delante, porque ya hay 3 evangelios que han dado detalle de estas cosas y Juan se dedicó a dar detalles de cosas similares y de otras cosas más, y por lo tanto también se dio la libertad de omitir ciertas cosas que no vemos en su evangelio. Eso no es una contradicción. Ahora, también podemos nosotros ver que allí Juan le da más tiempo a Cristo Jesús como Hijo de Dios, como Dios encarnado, eh, siendo igual a Dios, lavando los pies de sus discípulos y mostrando la humildad del Logos hecho carne, lavando los pies de los hombres, mostrando así su humildad previo a su sacrificio en la cruz. Y le da más tiempo y por lo tanto no incluye lo que ya habían incluido los otros evangelios. Algo similar ocurre en Juan 20, con quienes se encuentran con el Cristo resucitado. Nuevamente, Juan omite cierta información a diferencia de los otros evangelios, pero esto tiene que ver con el propósito de su relato y no es una contradicción necesariamente. Tenemos eventos también distintos que pueden sonarnos como problemáticos, pero es importante notar que son eventos parecidos, pero no son los mismos eventos, y por lo tanto no hay tampoco una contradicción. En Lucas capítulo 7, usted lo puede buscar después, versículo 36 al 50, nosotros vemos que Jesús es ungido por una mujer en la casa de un fariseo. Y en Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9, nosotros vemos que Jesús también es ungido por una mujer, pero ahora es en la casa de Simón el leproso. ¿Hay una contradicción? No, hermanos, son relatos diferentes de distintos hechos que son parecidos, pero son relatos diferentes de distintos hechos. Y al ir leyendo nosotros podemos confundirnos y pensar que allí hay una contradicción o que hay un error y por lo tanto la palabra no está inspirada. Cuidado, hermanos. Es común que leamos relatos en la escritura, en un evangelio y luego en otro, y pensemos que se contradicen. Y no, lo que pasa muchas veces, como en este ejemplo, es que son diferentes eventos muy parecidos, pero diferentes eventos al fin y al cabo. Y al revés, a veces sucede en los evangelios lo que vemos en Mateo 5, que es el Sermón del Monte, y, eh, eh, y en Lucas capítulo 6, que también allí hay un sermón. En el Evangelio de Mateo, se nos muestra el sermón del monte con Jesús diciendo que subió al monte. Y en el Evangelio de Lucas se nos presenta la enseñanza del Señor diciendo que Él no subió a un monte, sino que estaba en un lugar llano, en un lugar llano. Algunos creen, y yo también, que el Sermón del Monte fue en la ribera, en las orillas del mar de Galilea. Eh, y por lo mismo dicen, bueno, esto es una contradicción terrible. El contenido de los sermones de ambos evangelios es muy similar. Eh, entonces unos dicen, este es el mismo evento, pero está explicado con errores por lo que acabo de mencionar. Mateo arriba de un monte, Lucas en un lugar plano. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Cuál evangelio no debiese estar ahí? ¿Mateo o Lucas? Y el contenido del sermón es muy similar, es prácticamente el mismo, muy parecido en realidad. Bueno, hermanos, cuidado, cuidado, porque ese lugar
del mar de Galilea, en el norte, ¿verdad? Del mar de Galilea, cerca de una ciudad llamada Cafarnaún, o Capernaum, también la conocemos así. Tenía distintos tipos de planicies geográficas o de suelos, para que lo entendamos mejor. Ese lugar tenía montes o elevaciones dentro del relieve, con relieve dentro de ese terreno, y también tenía lugares planos o llanos, como dice la palabra. Por lo tanto, hay tres posibilidades. La primera es que puede ser el mismo sermón en tiempo y lugar, ya que la geografía, repito, tiene ambos terrenos. Y Lucas dijo, en un momento subió, perdón, Mateo dijo, en un momento subió a un monte y se puso a enseñar. Y Lucas puede decir, sí, y en un momento también, lo podemos entender así, fue a un lugar plano de ese mismo lugar, ¿verdad? De Capernaum, del mar de Galilea, del norte del mar de Galilea, y se puso a enseñar. No hay una contradicción necesariamente, sino que son dos tomas del mismo evento. La segunda posibilidad es que este evento sea un discurso compuesto, porque se utilizaba, hermanos, una técnica o era una práctica común tomar de un maestro una enseñanza que hizo en un momento puntual y luego unificarla y de esta manera presentarla. Por ejemplo, Jesús hizo tres enseñanzas similares al Sermón del Monte. Entonces, Mateo, perdón, la tomó, las tomó, las complementó las tres y lo dejó en una sola enseñanza diciendo, el Señor subió a un monte y enseñó. Y Lucas puede haber hecho lo mismo, pero en vez de decir que subió a un monte, él estuvo en un lugar llano y enseñó este discurso que es similar a estos otros tres discursos, dentro de los cuales él también enseñó arriba de un monte, por ejemplo. Ese era común también. Y lo otro que puede ser, que también es una posibilidad, es que el Señor haya repetido su enseñanza. También era común que los maestros repitieran su enseñanza. De hecho, recordemos que el Señor Jesucristo a veces les decía a sus discípulos, ¿acaso no les dije que? Es decir, él ya había enseñado y después nuevamente tenía que volver a enseñar. Y es muy probable también, y es una tercera posibilidad, que sean dos sermones con el mismo contenido muy parecido, pero en dos momentos y en lugares diferentes. Uno en el monte y otro en un lugar llano. Dos veces el Señor muy probablemente enseñó el mismo contenido de su mismo mensaje, y uno fue escrito allí recordado por Lucas y otro fue escrito allí recordado por Mateo. Considerando estas tres ideas, que espero haber sido claro, hermanos, y espero haberlas explicado para que ustedes entiendan, nunca hay una contradicción. Nunca hay una contradicción. Puede haber un complemento, puede haber una omisión, puede haber una óptica distinta, pero no hay una contradicción. Entonces también debemos tener cuidado, hermanos, con pensar que los evangelios se contradicen por estos detalles. Por último, y con esto vamos a ir terminando, respecto de los evangelios y el libro de los Hechos en la historia de la redención, es importante notar que comparten los evangelios, los cuatro evangelios, lo siguiente. El tema principal es: el Mesías ha llegado y salvará a los que vienen a él. Los cuatro evangelios así lo presentan, y también el libro de Hechos, pero de otra manera, ¿verdad? Diciendo lo que pasó es que vino el Mesías, por lo tanto ahora vivamos para él y cumplamos con su obra que nos encomendó, que es la gran comisión. Ahora, el personaje principal es Cristo, ¿verdad? Todo gira en torno a Jesús en los cuatro evangelios. Hay una comisión que el Señor les da, ya sea en Mateo 28, ¿verdad? Hacia el final o durante, ¿verdad? El desarrollo de esto, el Señor los manda a predicar, les manda entonces a obedecer y a vivir de acuerdo a lo que Él les ha enseñado, predicando a otros. Y hay un destino, hermanos, hay un final para todo esto, que es para los pecadores el infierno, ¿verdad? Para los pecadores la perdición, y para los que creen en Cristo Jesús la vida, para los justos la gloria junto a Cristo, quien fue a preparar morada, ¿verdad?
para su pueblo, por ejemplo. Y los cuatro evangelios, y hechos de otra manera, pero los cuatro evangelios principalmente nos muestran la gran pregunta: ¿quién es este Jesús que vino? Los cuatro evangelios responden a esa pregunta con ópticas distintas, muy similares los tres sinópticos, y el evangelio de Juan también lo hace, diciendo: Él es el gran yo soy, el verbo hecho carne. Bien, hermanos, y además este Jesús demuestra quién es en los cuatro evangelios. ¿Cómo? Diciendo que es el Hijo de Dios, diciendo que es el siervo de Dios, diciendo que es el hombre que vino a cumplir a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús dice que Él trae el reino, como vemos en Mateo, y ese también es un tema transversal en los evangelios. Jesús vino a inaugurar el reino. Jesús vino a decir: el reino de los cielos se ha acercado y yo soy el que lo trae. Y para demostrar esto, nosotros vemos en los evangelios que Él da pruebas. Algunas de esas es, los demonios son de esta, algunas de estas pruebas son: los demonios son expulsados, y esto no es cualquier cosa, la sanidad de los enfermos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Juan tiene dudas, Juan el Bautista, y manda a sus discípulos, ¿qué dice Cristo? Díganle a Juan que los demonios son expulsados, que todas las cosas que yo estoy haciendo, hay sanidad de los enfermos, hay milagros. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque el reino del Señor iba a venir con un rey, con el Mesías, que iba a tener que hacer todas estas señales, y eso estaba profetizado en Isaías. Y una de las cosas importantes que estaba profetizada también es que él iba también, o que estaba, que apuntaba a Cristo, es que él podía perdonar pecados. Recuerden que querían matarlo por esto. Él se hace igual a Dios porque solo Dios puede perdonar pecados, y Cristo no solo sanaba, sino que al sanar él demostraba, hermanos, que, como dice Juan en su evangelio, él era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, habitó entre nosotros y tenía el poder que solo tiene Dios. Él podía sanar a un paralítico y al mismo momento decir: tus pecados te son perdonados. Solo Dios puede hacer eso, y Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, lo hizo y lo sigue haciendo, amados. Por último, nos presentan entonces ese reino inaugurado, pero también nos dicen que ese reino es presente hoy día y que debemos anunciarlo, predicarlo. En el libro de los Hechos dice que el Señor estuvo con los discípulos antes de ascender en la nube, enseñándoles acerca del reino muchos días, y al final del libro de los Hechos se dice que Pablo estaba en una casa de Roma enseñando el reino de Dios. El reino debe seguir siendo enseñado, hermanos, debe seguir siendo expandido, predicado y enseñado. Pero también los evangelios nos muestran que la redención todavía viene. Estamos en el ya, pero en el todavía no. Pronto viene el momento en que nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor, quien fue presentado como un cordero, como un siervo sufriente, va a venir como un león, nos salvará para siempre, hermanos. Vamos a estar con Él, como dice su santa palabra, y hará juicio respecto de todos quienes le crucificaron, ¿verdad? Quienes le han rechazado. Bien, amados hermanos, hemos terminado esta introducción a los evangelios, libro de Hechos. Espero sea de mucha ayuda, hermanos, a cada uno de ustedes, y vamos a pedir al Señor que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias damos por este tiempo. Te rogamos, Señor, que esta enseñanza pueda ser de ayuda a tu pueblo. Gracias te doy, Señor, porque podemos conocer de mejor forma estos evangelios con esta panorámica, Señor, este libro de Hechos también. Y ahora te pedimos que nos ayude a seguir perseverando en el conocimiento de tu persona a través de ellos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y gloria damos a tu nombre, porque en Cristo Jesús podemos ver que tú cumples tus promesas, Señor. Las promesas del Antiguo Testamento son en Él. Gloria damos a tu nombre por nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador, en quien te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias, amados hermanos.